Los seguidores de cada religión y culto tienen un lugar sagrado para realizar sus ritos religiosos. Pero en todo el planeta solo hay un sitio respetado por los seguidores de las tres religiones monoteístas. Al-Quds, o Jerusalén, una de las ciudades más antiguas del mundo, que como un anillo rodea el santuario noble y sus alrededores. Esta ciudad ha tenido importancia y sacralidad desde los albores de la humanidad sobre la tierra. 4 décadas después de que Adán, la paz sea con él, erigiera la Kaaba en la Meca, fundó aquí el segundo lugar de culto humano, un sitio aisladísimo que, por su lejanía de la Meca, se llamó Al-Masjid Al-Aqsa, la mezquita de la postración más lejana. Los profetas posteriores se esforzaron en honrar y reconstruir el santuario que Adán había establecido. Tanto es así que muchos profetas, incluidos los 5 profetas con libro propio, vivieron por un breve tiempo en esta ciudad. Judíos y cristianos, seguidores de Moisés y Jesús, conocen esta ciudad como Jerusalén. La ciudad a la que Moisés condujo a su pueblo, los israelitas, desde Egipto. Aquí reinó David, luego su hijo Salomón, los sucesores de Moisés. Estas mismas calles las recorrieron Jesús y su madre María alguna vez. Fue aquí donde Jesús celebró su última cena con los apóstoles. Y fue también en los alrededores de esta iglesia donde ascendió al cielo, y sin duda volverá. Finalmente, este mismo lugar es el sitio de la ascensión del profeta del Islam. La cúpula de la roca, Qubatu Sahra. Bajo esta cúpula se encuentra una roca que es el último punto de conexión física del profeta con la tierra en el viaje de ascensión. Un poco más al sur, en el recinto del santuario, se encuentra la mezquita Al-Aqsa, la primera quibla de los musulmanes donde el profeta rezó antes de su ascensión. Desde la obligación del rezo hasta que llegó el versículo sobre el cambio de quibla, más de 3 años, este lugar fue la dirección de oración de los musulmanes. Y también está el muro occidental del recinto, muro de los lamentos, y el lugar donde descansó el Burak, el corcel del profeta, durante su viaje nocturno. Con todos estos símbolos y herencias históricas y sagradas, Jerusalén podría haber sido el símbolo perfecto de la unidad de las religiones monoteístas, un lugar donde sus seguidores realizaran tranquilamente sus ritos. Pero hoy no es así. Desde hace 7 décadas, un pueblo se ha impuesto sobre esta tierra sin respeto por su herencia histórica y religiosa, ni por sus habitantes, considerándose el elegido por Dios y reclamando esas tierras solo para sí. Mezquita de Al-Aqsa. La importancia de Jerusalén
se centra en el santuario noble. Una explanada en el monte Moría con una roca central y una mezquita al sur. La roca central es el lugar donde, hace miles de años, los sabeos adoradores de las estrellas colocaban sus sacrificios frente a ella. Los judíos creen que es el lugar donde Isaac, hijo de Abraham, fue ofrecido en sacrificio. David más tarde consolidó su reino allí, pero aún más importante es la parte sur, donde Salomón, hijo de David, construyó un templo, el mismo lugar donde Adán construyó su santuario, hoy sobre el que se levanta la mezquita Al-Aqsa. Según historiadores judíos, Salomón edificó ese templo en el año 960 a.C., 500 años después de la muerte de Moisés. زمانی که 500 سال از وفات موسی گذشته بود. 4 siglos después, Nabucodonosor de Babilonia destruyó el templo y los israelitas fueron exiliados. 30 años más tarde, Ciro de Persia venció a Nabucodonosor y permitió el regreso a Jerusalén. Y los judíos reconstruyeron nuevamente el templo. Más adelante, esta tierra se vio disputada por 3 grandes imperios: Persia, Roma y Grecia. Tras años de guerras y destrucción, Herodes revivió a los judíos y se inició la construcción del templo por tercera vez. Así transcurrió la historia hasta el surgimiento del cristianismo. Con la llegada de Jesucristo, la paz sea con Él, y el comienzo de la era cristiana, muchos judíos se convirtieron a la nueva religión, de modo que Jerusalén adquirió gradualmente un carácter cristiano. Unos 70 años después, el general romano Tito invadió la ciudad y destruyó el templo por última vez, reemplazándolo con un campo. Poco después, Helena, madre del emperador Constantino, mandó enterrar los restos del templo bajo montones de desechos, borrando la identidad judía de la ciudad. En el año 615 después de Cristo nació el Islam en la Meca. Entre la Meca y Jerusalén había miles de kilómetros de distancia, pero el profeta del Islam recorrió ese camino en un abrir y cerrar de ojos 12 años después de la revelación, para iniciar el viaje celestial de la ascensión, cuyo último lugar en la tierra fue la mezquita de Al-Aqsa. Fue durante este viaje que Dios hizo obligatoria la oración, el Salat, para los musulmanes. Desde entonces y hasta 3 años después, este punto de la tierra fue la quiblá de la oración musulmana. Fue donde Dios recordó a la gente la santidad de los lugares sagrados tras siglos de oscuridad y aislamiento, y el Islam, la nueva religión, enfatizó su valor y credibilidad.
20 años después de la muerte del profeta del Islam, el ejército de Omar, el segundo califa de los musulmanes, entregó la ciudad pacíficamente. La santidad de esta ciudad impulsó al ejército del Islam a preservarla. Omar salvó la ciudad de la guerra y el derramamiento de sangre, otorgando la carta de protección a sus habitantes. Recibió las líneas generales de la ciudad del gran vicario romano Sofrenio, y con las señales del profeta de la Ascensión, se dirigió al santuario noble. Allí visitó la roca sagrada, el lugar de la Ascensión, y ordenó la limpieza del terreno de la mezquita de Al-Aqsa. 70 años después, Abdul Malik Marwan, el primer califa marwaní, edificó una cúpula sobre la roca para preservar su santidad. Seis años después, Walid, hijo de Abdul Malik, reconstruyó la mezquita de Al-Aqsa, abandonada durante siglos, en el lugar donde el profeta había orado durante su viaje de ascensión. Se dice que el gobierno egipcio gastó 7 años de tributo en la construcción de la cúpula de la roca y la mezquita de Al-Aqsa. El recinto del noble santuario, es decir, la cúpula de la roca y la mezquita de Al-Aqsa, se mantuvo durante unos 400 años, tal como la construyó Walid ibn Abdul Malik, hasta que llegaron las cruzadas. En el año 1099 después de Cristo, los cruzados sitiaron Jerusalén. Ellos intentaban recuperar la identidad cristiana perdida de la ciudad conquistándola, el mismo sueño por el que los judíos habían luchado durante siglos contra los cristianos. El ejército cristiano masacró entre 20 y 50.000 habitantes musulmanes de la ciudad y finalmente la tomó. Inmediatamente convirtieron la mezquita de Al-Aqsa en una iglesia, acción cuyos vestigios aún pueden verse en las paredes y puertas del nivel inferior de la mezquita. El general romano conquistador construyó su palacio en la parte occidental del edificio de la mezquita y, tiempo después, Al-Aqsa se convirtió en la base de sus guardias. Esta situación duró poco más de medio siglo, hasta que llegó Saladino, el primer gobernante musulmán de la dinastía ayubí. En la primavera de 1187, Saladino partió con un poderoso ejército musulmán para conquistar Jerusalén. Tras la histórica batalla de Hattin, cerca del lago de Tiberíades, logró la victoria y tomó Jerusalén. Los cruzados lucharon durante 5 años para recuperar la ciudad de Saladino. E incluso Ricardo Corazón de León, comandante cruzado, derrotó varias veces a las tropas de Saladino en otros lugares, pero nunca logró tomar Jerusalén. Después de años de guerra, finalmente Ricardo Corazón de León y Saladino decidieron hacer la paz. Ambas partes firmaron un tratado por el cual Jerusalén quedaría bajo control musulmán, pero los cristianos podrían visitar sus lugares santos sin ninguna restricción. Saladino restauró la mezquita de Al-Aqsa. Ordenó a los mejores carpinteros de Alepo que construyeran para la mezquita un púlpito alto, hecho con las mejores maderas y decorado con incrustaciones de marfil y nácar. Instaló el púlpito junto al mihrab de la mezquita de Al-Aqsa, un púlpito que permaneció sin cambios en la mezquita durante 700 años.
Durante toda la época de gobierno de los ayubíes y posteriormente bajo la dinastía mameluca, la mezquita de Al-Aqsa fue respetada y venerada. Durante los siglos en los que Jerusalén estuvo bajo dominio musulmán, los no musulmanes, sin importar su nacionalidad o religión, eran libres de visitar la ciudad y practicar sus rituales religiosos. Nadie tenía derecho a agredir a los peregrinos o habitantes cristianos y judíos de la ciudad, y todos los lugares sagrados de ambas religiones se preservaron tal como estaban, después de siglos de guerras y conflictos religiosos entre cristianos, y el derramamiento de mucha sangre de judíos y musulmanes por el control de Jerusalén. Esta ciudad, santa y llena de misterio, finalmente tuvo la oportunidad de sacudir el polvo de siglos de batallas medievales y respirar un nuevo aire. Los habitantes de los antiguos barrios de la ciudad, armenios, cristianos, judíos y musulmanes, valoraban la oportunidad de convivir en paz, lejos de disputas religiosas o raciales, y daban a Jerusalén un verdadero aire de unidad entre religiones diferentes. Pero esta situación no perduró. Lo que la cambió fue el surgimiento de una minoría llamada sionistas. Una minoría que, una vez más, pretendía, incluso al precio de sangre, destrucción y masacres, arrebatar la identidad islámica de la ciudad y reemplazarla con una identidad judía,